Antes de empezar con el impacto del regionalismo a través de la teoría bineriana, la diferencia sustancial entre lo que es el GATT y la OMC es que el GATT se creó como un sistema de reglas o un marco normativo para poder regular el comercio internacional entre los países. Mientras que con la Organización Mundial del Comercio se institucionaliza todo ese sistema de reglas que se había originado con el GATT. Para poder observar cuáles son los efectos de la integración en la economía mundial, Jacob Wiener fue uno de los pioneros en teorizar sobre los efectos de la integración económica moderna y el bienestar de la economía. El análisis de este autor, junto con otros autores de la época, trataron de analizar dos conceptos en lo que respecta a la integración regional, que son el concepto de creación y de desvío de comercio. Para poder ejemplificar lo que este autor plantea, vamos a observar el pequeño gráfico que está en la parte de arriba de la filmina y vamos a suponer que tenemos tres países, el país A, el país B y el país C. Supongamos que el país A comercia con el país C, pero decide firmar un acuerdo o otorgar una preferencia arancelaria al país B. En este caso, dado que entre el país A y el país B se reducen los aranceles, va a producir un aumento de las importaciones del país A provenientes del país B, en donde lo que vamos a poder observar es el efecto de creación de comercio debido a esta rebaja arancelaria. Mientras que, por el otro lado, dado que A otorga esta preferencia al país B, el comercio con el país C se ve disminuido. Y esto es producto del desvío de comercio que se produce por la integración que se produce entre el país A y B. Jacob Wiener trata de modelar este simple ejemplo para conceptualizar el concepto de creación y de desvío de comercio. Algunas de las conclusiones de la teoría wieneriana es que un acuerdo de alcance regional podría ser una política de second best si un acuerdo multilateral de comercio no se puede llevar a cabo, debido a que hay ganancias por esta preferencia arancelaria que aumenta la integración entre el país A y el país B. La visión de Wiener supone que el desvío de comercio es negativo, ya que el nuevo oferente es menos eficiente que el anterior oferente. Y en el caso que nosotros habíamos puesto en el ejemplo, algo que no les mencioné cuando en la diapositiva anterior, es que el país C era más eficiente en términos de producción que el país B. Más allá de eso, el país A, por otras cuestiones que pueden ser cercanía con el país B, decide firmar o otorgar una preferencia arancelaria. Por esa razón, el desvío de comercio es negativo. Algunas conclusiones que se desprenden del análisis del regionalismo propuesto por Wiener es que una mayor elasticidad precio de la oferta y de la demanda del país con el cual estamos negociando permite una mayor creación de comercio,
Y si estamos analizando una unión aduanera, si suponemos un menor arancel externo común, menor será el desvío de comercio por parte de esos países, debido a que los aranceles que se imponen a terceros países son menores. En este caso, mencionamos el arancel externo común porque en el paper de Wiener, él analiza una situación de integración siendo una unión aduanera. Por eso nos referimos al arancel externo común. Si bien este paper no lo tienen dentro de la bibliografía obligatoria para leerlo, se los voy a compartir por Facebook si me lo piden o si alguien quiere entender un poco más de este análisis. La idea es que se lleven el concepto de creación y de desvío de comercio para que ustedes puedan analizar estos conceptos dentro del trabajo práctico que van a tener que realizar. Otro comentario que se desprende de este análisis es que bajo una perspectiva dinámica que es propuesta por otro economista en la década de los 70, por Lipsey, el desvío de comercio puede ser positivo si los consumidores cambian la estructura de consumo como variación relativa de los precios. Y básicamente Lipsey a lo que hace mención es que si producto de esa creación de comercio entre el país A y el país B, los patrones de consumo del país A cambian teniendo un efecto positivo sobre el desvío de comercio. En base al análisis de la teoría wieneriana y del regionalismo de la década de los 50, 60 y 70, que serían las primeras décadas del GATT y lo que se puede observar tanto a nivel de negociaciones entre países, por eso regionalismo, y también a nivel multilateral dentro del GATT, la teoría wieneriana era una teoría que permitía explicar algunos patrones en la integración regional. Por otro lado, lo que vamos a intentar comprender ahora es el nuevo regionalismo. El nuevo regionalismo lo tenemos que contextualizar a partir de la década de los 80, y uno de los papers que tenemos para analizar es el paper de Ethier de el año 1998. Y básicamente, como les menciono, a mediados de la década del 80 se comienzan a observar acuerdos regionales entre países desarrollados y en desarrollo, que a su vez vinculan mercados pequeños con mercados con otra dimensión que relativamente más grande que estos países. Esto le da impulso a la formación de nuevos acuerdos en donde se plantea si estos acuerdos o bloques regionales pueden aumentar o disminuir el bienestar en general y si el regionalismo, estas negociaciones entre los países, converge a un sistema multilateral de comercio, que era lo que observamos a través del GATT o la OMC a partir del año 1995. A diferencia del viejo regionalismo, en el nuevo regionalismo se pueden identificar cambios en el entorno, tanto de las relaciones internacionales como en la economía internacional. Y estos cambios se refieren a una liberalización multilateral de comercio de bienes manufacturados con una mayor complejidad. La reducción de aranceles a través de la ronda del GATT implicó un cambio en la estructura del comercio, es decir, que se comienzan a analizar
otro tipo de cuestiones que van más allá de los aranceles. Y esto es lo que veíamos en el cuadro, donde veíamos las distintas rondas de negociaciones que fueron ocurriendo con el GATT, principalmente en la ronda de Uruguay, donde los temas que abarcan los países miembros que intervienen en la negociación son mucho más amplios que en las anteriores rondas, donde prácticamente las medidas o las herramientas que se analizaban eran los aranceles y las medidas no arancelarias. Otro patrón que caracteriza este nuevo regionalismo es que los países tratan de entrar en un sistema multilateral de comercio, es lo que se denomina como el efecto dominó. Países, de vuelta, si tenemos en la cabeza el cuadro en donde se observan las distintas negociaciones o las rondas del GATT, vemos que cada vez hay más países que quieren ingresar a estas negociaciones para no quedar fuera de las liberalizaciones o las reducciones arancelarias que van ocurriendo entre los países. Y el otro patrón que se identifica es que la inversión extranjera directa comienza a cobrar relevancia a diferencia del viejo regionalismo. En esta época, países desarrollados quieren localizar o invertir en países en desarrollo. Es un patrón que se ve a partir de mediados de la década de los 80, tratando de establecer un marco normativo para la regulación de estas inversiones. Otros hechos estilizados que acompañan esta época o etapa son que, como mencionamos anteriormente, hay una relación entre grandes y pequeños mercados, como puede ser el NAFTA, que es el Acuerdo de América del Norte, que se produce entre Estados Unidos, Canadá y México. El Mercosur, el Mercado Común del Sur, entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y otro acuerdo regional, si bien la ASEAN se crea en el año 1967, se firma un acuerdo de libre comercio entre estos países en el año 1991. La ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia y está conformada por Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Singapur, Brunei y Myanmar, en donde también vemos este patrón de relacionamiento externo entre países de gran tamaño con países de menor tamaño. A su vez, estos acuerdos regionales se dan con una proximidad geográfica, como podemos observar. América del Norte, es decir, Estados Unidos, México, Canadá, el Mercosur en el hemisferio sur del continente americano y en el sudeste de Asia. Todos países que pertenecen a una misma región. Otro hecho estilizado que observamos es que entre los países que comienzan a negociar y a firmar acuerdos regionales son que las reformas se dan de manera unilateral. Algunos ejemplos que se mencionan en el trabajo de Thier son que los países escandinavos realizan grandes reformas para poder entrar a la Unión Europea en algunos sectores, como por ejemplo en el sector agrícola. En estos países se producen reformas agrarias para poder incorporarse a la Unión Europea, y lo mismo con México y Canadá para poder firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Otro hecho estilizado es que el grado de liberalización es modesto, si bien las negociaciones que se producen para la rebaja arancelaria son positivas, el efecto que luego tienen para poder llevar a cabo esa liberalización comercial no son los que se demuestran en el acuerdo regional,
y esto va un poco en contra de lo que era la teoría bineriana en base a la creación de comercio entre los países que están negociando. Acuerdos asimétricos, que es lo que el autor dice acuerdos one side o side to side. En este caso, al ser asimétricos, en parte hay países que otorgan grandes concesiones a otros, mientras que no se da de manera recíproca. Y el último hecho estilizado que se observa es que la integración que se produce entre estos países tiende a ser profunda. Y la palabra profunda se refiere a que no solamente se tratan temas para reducir los aranceles entre los productos que se comercian entre los países, sino que también se tratan de establecer marcos normativos que regulen otro tipo de cuestiones como pueden ser la inversión extranjera directa o el mercado laboral, el funcionamiento del mercado laboral en cada uno de estos países. Ethier, en el paper del nuevo regionalismo del año 1998 que tienen para leer, parte de las siguientes hipótesis para explicar el cambio de paradigma entre el viejo y el nuevo regionalismo. Y el viejo regionalismo nos referimos en parte a la teoría bineriana que explica la creación y el desvío de comercio entre un proceso de integración entre países. Y parte de estas tres hipótesis. La primera es que la liberalización promueve la regionalización de los acuerdos de comercio. Otra de las hipótesis que sostiene es que entre pocos países resulta más fácil llegar a un acuerdo comercial. En este sentido es que el regionalismo va en sintonía con el multilateralismo. Y la hipótesis número 13 es que entre un pequeño número de participantes en las negociaciones comerciales se resuelve mayor cantidad de problemas que en una negociación multilateral en donde una mayor cantidad de países se tienen que poder poner de acuerdo para negociar.